Les voy a hacer una presentación que es el diagnóstico, tratamiento y prevención de la infección por Clostridium difficile. Esto basado en experiencia clínica y además en un consenso que hicimos la Sociedad Chilena de Gastroenterología con la Asociación Chilena de Infectología. Creo que ustedes ya tienen bastante experiencia en hacer consenso. De hecho, yo participé en el día previo a este congreso en el consenso del Helicobacter pylori. Así que sé que tienen ustedes ya bastante camino avanzado, pero este trabajo fue muy interesante porque muchas de las estrategias de prevención y tratamiento son de manejo combinado. Muchas de estas infecciones son intrahospitalarias y hay que tener un acuerdo con los colegas infectólogos y el manejo de infecciones asociadas a la atención de salud con las enfermeras preventivas. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ahí? Sí. Bien. Entonces los objetivos de esta presentación son identificar los dos tipos principales de diarrea asociada a antibióticos, porque hay que hacer el distingo entre infección asociada a antibióticos y específicamente la infección asociada a Clostridium difficile. Comprender la importancia epidemiológica de la infección por Clostridium difficile, identificar mecanismos fisiopatológicos y factores de riesgo. Y el fuerte de la presentación va con los últimos tres objetivos que tienen relación con los métodos diagnósticos, con el tratamiento y medidas preventivas. A modo de temario, esta diapositiva la vamos a ir repitiendo como una ruta de navegación. Primero vamos a hablar de la diarrea asociada a antibióticos simple y después nos vamos a centrar en la infección por Clostridium difficile. Vamos a ver aspectos microbiológicos, fisiopatología, epidemiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico, evaluación de los criterios de gravedad, tratamiento y prevención. Así que primero vamos a hablar sobre esta diarrea asociada a antibióticos simples. La diarrea asociada a antibióticos se produce durante o posterior al uso de antibióticos. Se han descrito casos que pueden ir hasta 6 meses después. Así que la temporalidad es importante dentro de la anamnesis, estar indagando con bastante acuciosidad. Y está dividida en dos: la diarrea simple por antibiótico y la diarrea asociada a Clostridium difficile. El 5 a 25% de los usuarios de antibióticos produce un cuadro de diarrea. Suelen ser leves y autolimitadas, sin síntomas sistémicos o leves, son dosis dependientes. Se puede producir con cualquier antibiótico. En mi experiencia en particular, habitualmente se asocia más a cefalosporina, amoxiclavulánico, algunas quinolonas de amplio espectro, pero la verdad que puede ser cualquier antibiótico. Incluso hemos visto casos gatillados por uso de metronidazol. Y ceden con la suspensión del medicamento. Es muy importante no sobrediagnosticar y no sobretratar a estos pacientes. Si hay una temporalidad y uno suspende los antibióticos y el paciente no tiene ningún criterio de gravedad y cede la diarrea, no hay para qué seguir con la siguiente parte de la charla, que es qué hacemos con un paciente con infección por Clostridium difficile. Los mecanismos fisiopatológicos son variados, que tienen que ver con alteración de la microbiota intestinal, metabolismo de carbohidratos y sales biliares, produciendo diarrea osmótica, y también efecto directo de los antibióticos. Les mencionaba yo ahí eritromicina, amoxiclavulánico, como además antibióticos que alteran la motilidad intestinal. Penicilina, que producen colitis segmentaria, y también infecciones por patógenos distintos a Clostridium difficile, como por ejemplo el Clostridium perfringens. Yo diría que eso es lo más importante. Respecto al tratamiento, como les decía antes, suspensión del tratamiento antibiótico causante es lejos lo más importante y como se mencionó en algunas charlas previas cuando estábamos hablando de microbiota, hay un espacio para los probióticos tanto en lo preventivo como en el manejo, pero si el paciente al suspender el antibiótico cede la diarrea, no hay para qué colocar probióticos adicionales. Ahora vamos al tema que nos convoca principalmente, que es la infección por Clostridium difficile, y vamos a hablar de algunos aspectos microbiológicos y de patogénesis. Se trata de un bacilo gram positivo, es un anaerobio estricto y es un mal competidor, así que no es una bacteria que sea muy agresiva cuando está en el contexto de una microbiota intestinal sana. Es productor de esporas, resistente a pH bajo, a alcohol, al ambiente y antibióticos. Esto es muy relevante por lo que vamos a hablar después respecto a las estrategias de antibióticos, tanto en la duración como en los esquemas de dosaje.
Y existen formas vegetativas que son cepas toxigénicas y cepas no toxigénicas. Las cepas no toxigénicas no producen enfermedad y son las cepas toxigénicas las que nos generan mayor interés. Acá tenemos un locus de patogenicidad, ustedes ven ahí los genes relacionados con la toxina Clostridium difficile B, A, y después en este segmento que está a la extrema derecha de su pantalla, la toxina C. Es importante porque las principales que nosotros usamos para hacer el diagnóstico y definir la patogenicidad del Clostridium difficile son las toxinas A y B, pero en el caso de la toxina C se ha visto que es un marcador de cepas hipervirulentas que son las O27 y otras más. Y cuando hablamos de factores de virulencia, la toxina A se le denomina enterotoxina y la toxina B es una citotoxina, así que los mecanismos fisiopatológicos son diferentes. Ambas, la A y la B, para generar su efecto, tienen que ser sometidas a un proceso de endocitosis por parte del enterocito. Ahora veamos algunos aspectos de la epidemiología. Clostridium difficile toxigénico, saquemos de encima lo no toxigénico. Toxigénico significa que ya estamos hablando de un Clostridium que tiene toxina A y B, así que va a tener un rol patógeno. 20-30% de las diarreas asociadas a antibióticos pueden estar asociadas a un Clostridium difficile toxigénico, o sea, un tercio más o menos. 50-60% de las colitis asociadas a antibióticos. Se dan cuenta que en el momento en que nos movemos hacia un fenotipo más agresivo, empieza a aumentar el porcentaje de presencia de Clostridium difficile toxigénico. Y cuando hablamos de la colitis pseudomembranosa, 95 a 100%. Es importante tener en cuenta este espectro porque lo que pasaba antaño era que nos centrábamos en la punta del iceberg, solamente en las colitis pseudomembranosas, y eran las únicas que podían potencialmente ser susceptibles a ser clasificadas como Clostridium difficile. Ahora lo que sabemos es que esto se ha expandido el espectro epidemiológico, 2 a 3% son portadores ambulatorios y hemos visto pacientes de hecho mi último paciente que vi antes de venir para acá fue un paciente que hizo un Clostridium difficile ambulatorio, nunca se hospitalizó. Y 20 a 50% son portadores intrahospitalarios. Sigue siendo el principal problema de salud pública el intrahospitalario, pero la infección fuera del hospital es un problema emergente. El aumento de casos asociado a la atención en salud en Estados Unidos es importante, como ustedes ven ahí, 150.000 casos anuales antes del año 2000, pero actualmente son ya 500.000 de casos. La incidencia subió y se triplicó, y los nuevos grupos de riesgo son el ambiente ambulatorio, como les decía, las puérperas, niños, usuarios de inhibidores de hombrotones. Chema lo mencionó también en una de las charlas respecto a IBP, que es algo que debemos tener en consideración, y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Respecto al aumento de la gravedad, es algo relevante por estas cepas hipervirulentas. En Canadá el año 91 solamente había un 7% de casos graves, y sin cambiar criterios de gravedad, porque también uno podría modificar esto cambiando los criterios de gravedad, y vamos a hablar un poquito cómo los clasificamos actualmente, pero sin mover los criterios de gravedad se triplicó el 2003. Y el aumento de mortalidad también aumentó de 4,7 a 13% en Canadá. También hay un aumento en la recurrencia. Actualmente recurre más o menos el 30% después del primer episodio, y eso es algo que tengo que comentarles cuando veamos la terapia. Y también aumento en los costos. Acá tenemos un aspecto muy relevante que es algo realmente un problema de los últimos 10 años, que son las cepas hipervirulentas. Tenemos ahí están los países representados. Por lo menos en este estudio que fue publicado en Lancet no aparece mapeado brotes en México, pero nosotros el año 2012 tuvimos un brote que obligó a cerrar el hospital donde yo trabajaba. Así que algo que parecía algo menor terminó siendo un problema de salud pública y un impacto mediático muy grande. ¿Por qué? Porque se supone que los pacientes van al hospital a curarse, y cuando aparece un brote de Clostridium difficile que implica cierre de salas, cierre de pabellones, es un problema mayor porque no es algo que estaba directamente relacionado con el motivo de ingreso del paciente. Acá les muestro el documento que vamos a analizar ahora en la siguiente mitad de la presentación, y que dice relación con el consenso chileno de prevención, diagnóstico y tratamiento de las diarreas asociadas a Clostridium difficile.
Ahora entonces vamos a hablar sobre manifestaciones clínicas y diagnóstico y voy a ir revisitando las guías para ir mostrando cuáles son los niveles de evidencia. Respecto a los antecedentes, el uso de antibióticos, el estar hospitalizado, el ser inmunosuprimido, el tener un cáncer o estar en diálisis son factores de riesgo a considerar. Cuando hay diarrea acuosa, la cantidad y frecuencia puede ser variable, puede haber mucosidad, habitualmente el sangrado es poco frecuente y hay un olor característico, sui generis, pero que desde el punto de vista práctico, cuando estamos haciendo un enfrentamiento epidemiológico, lo que importa es que si alguien dentro del hospital tiene más de 3 deposiciones en 24 horas líquidas, ese es el punto de partida del estudio. Posteriormente tenemos una mayor intensidad que son las colitis y que implica dolor abdominal, fiebre, compresión general, náuseas, vómitos y deshidratación. Y cuando estamos hablando de colitis fulminante, tenemos compromiso de conciencia, hipotensión, signos de irritación peritoneal, perforación, hilio, megacolon tóxico. Por supuesto que el extremo que está destacado en color rojo es el que ojalá no tengamos que ver nunca, pero cada vez los pacientes tienen más comorbilidades, tienen edad avanzada, están con inmunosupresión y en la medida que tengamos más pacientes hospitalizados con los antecedentes que tenemos arriba, la cantidad de pacientes con colitis y con colitis fulminante va a ser mayor. Yo se los muestro esto porque esto tiene que ver con el cuadro clínico, pero la definición de cómo vamos a nosotros abordar al paciente no se va a basar en diarreas acuosas, colitis y colitis fulminante, se va a basar en términos más objetivos que tienen que ver con la gravedad de los pacientes. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas tenemos que diferenciar entre el portador asintomático y el infectado, y esto es lo que les mencionaba antes. Nuestro punto de partida del punto de vista de manejo epidemiológico es cualquier paciente con 3 o más deposiciones diarreicas en 24 horas. Ese tiene que ser el punto de partida, porque si esperamos a que el paciente tenga colitis pseudomembranosa, tenga fiebre, dolor abdominal o esté con un megacolon, se nos van a pasar 90% de los casos. Respecto al laboratorio, el laboratorio puede ser normal, puede haber algún grado de leucocitosis, aumento de PCR como parámetros proinflamatorios, puede haber hipoalbuminemia, aumento de creatinina, alteraciones electrolíticas y aumento de lactato. Como verán, son cualquier tipo de alteraciones del laboratorio que se pueden ver en cualquier paciente que está enfermo, así que todavía no hay algo que tenga algún elemento discriminador. Después del punto de vista de imágenes puede ser desde normal en escáner o radiografía, engrosamiento parietal del colon, presencia de ascitis, perforación o megacolon. Y en las colonoscopias desde la normalidad hasta la colitis pseudomembranosa. Entonces, la colitis pseudomembranosa tiene un 90-95% de presencia, pero aún así no es patognomónico. Igual pueden haber pacientes con colitis pseudomembranosa y que no tengan después la demostración bacteriológica. Así que es muy importante partir por este filtro que les digo yo, que es 3 deposiciones líquidas en 24 horas. Después, respecto a los ensayos diagnósticos, los que están arriba, la neutralización de la citotoxina y los cultivos toxigénicos, son los que se han considerado históricamente como gold standard. ¿Por qué? Porque lo que hace el test de neutralización de la toxina es evitar el daño citotóxico y entonces uno demuestra en células que no se genera el daño que produce el Clostridium difficile. El problema de esto es que es laborioso, requiere técnicas complejas, hay ciertas limitantes económicas y por otro lado, si ustedes ven incluso la neutralización de la citotoxina es un muy buen estándar en términos de especificidad, pero la sensibilidad es más baja. Y a uno lo que le interesa cuando está enfrentando un problema epidemiológico como este es que los pacientes que lleguen con una diarrea presunta de infección por Clostridium difficile, que tengamos una alta sensibilidad y especificidad. Si nosotros tenemos una alta especificidad, vamos a estar seguros que el paciente tenía infección por Clostridium difficile. Lo vamos a tener por seguridad y más tarde. Pero si tenemos un 30-40% de sensibilidad, la mitad de los pacientes que tienen Clostridium difficile van a seguir contaminando a través del personal de salud. Entonces es importante tener claro cuál es el target epidemiológico que uno tiene que tener dentro de un hospital. Y así surgieron técnicas más fáciles, más sencillas, dentro de las cuales está la determinación de las toxinas por inmunoensayo y el algoritmo de la glutamato deshidrogenasa, que los usamos nosotros por más o menos 10 años. Y después, cuando aparecieron las técnicas moleculares que se basan en PCR, nosotros ya cambiamos y les voy a mostrar por qué.
Acá tenemos la enzima, el inmunensayo de toxina. Acá tenemos el de glutamato de deshidrogenasa, que nosotros nunca llegamos a utilizar, siempre usamos inmunensayo. Y después tenemos la técnica basada en PCR. ¿Por qué dejamos de utilizarlo? Porque, y es parte de esta recomendación, la sensibilidad que es reportada para los inmunensayos son de 47%, es decir, la mitad de los pacientes que tienen infección por Clostridium difficile son detectados y la otra mitad no eran detectados. Fue el problema que tuvimos en nuestro hospital y entonces mientras seguíamos haciendo inmunensayos y teníamos 8, 16, 24, 38, 40, 50 pacientes infectados, bueno, de los 50 con diarrea, 25 sabíamos que tenía y los otros 25 supuestamente no tenían. Y entonces nunca paró el brote y entonces ese outbreak terminó cerrando salas de medicina. Y cuando cambiamos a PCR, lo que vemos es que la sensibilidad es muy alta, es sobre el 90%, y la especificidad es de 99%. El único cuidado que hay que tener con el PCR es que recuerden que el PCR lo que va a mostrar son fragmentos de ADN, vamos a ver dónde está el gen toxigénico. Sabemos de que es una cepa de Clostridium difficile porque lo detectamos por el gen y sabemos que es una cepa toxigénica, que no es de las no toxigénicas, así que hasta ahí estamos bien. El problema es que algunos sobreusan el ensayo y quieren hacerlo de manera preventiva en gente que no tiene diarrea en el hospital. Entonces le vamos a hacer un PCR por si acaso, y entonces ¿qué sucede? Que si no está con diarrea, no tenemos el filtro clínico. Tiene que el paciente tener diarrea para que todos estos indicadores funcionen. Si no, vamos a diagnosticar presencia de cepas toxigénicas, pero que no están generando una diarrea, no están generando un cuadro clínico. Y eso puede generar un sobrediagnóstico de la condición. Así que, en resumen, para efectos del proceso diagnóstico, lo que recomendamos en nuestro consenso fue el uso de PCR. Nosotros llevamos 4 o 5 años utilizando solamente PCR y la verdad que ha funcionado muy bien. Los otros métodos diagnósticos nosotros no los recomendamos, después podemos en el momento del café conversar respecto a si ustedes todavía están usando inmunensayo o no. Nosotros cambiamos y de hecho los problemas que hemos tenido de brotes fuera de Santiago han sido hospitales que siguen usando inmunensayo y que le han hecho 3 inmunensayos al paciente y sigue con Clostridium difficile, nos mandan la muestra y tiene PCR positivo. Entonces, la verdad es que el problema de diagnosticar con un test de baja sensibilidad es grande cuando uno está hablando de un riesgo de generar un brote intrahospitalario. ¿Va? Ahí está. Ahora vamos a la evaluación de la gravedad. Yo les decía que el cuadro clínico podía ser bien variable, pero a través del cuadro clínico no podemos tener criterios estrictos para decir quién es grave y quién es no grave. Y vamos a ver que los tratamientos se dividen para los leves y moderados y para los graves. Y entonces tenemos que tener claro quién es grave. Y para eso hay varias clasificaciones, ahí les muestro 4 de las que existen. Uno de los problemas grandes es que de las clasificaciones antiguas, como eran basadas en criterios clínicos y tenían pocos indicadores absolutos, pasaba esto, que el índice de capa, que era la confiabilidad interobservador, era muy baja. El de Heinz es el que tiene un marcador más alto. Esta es la propuesta basada en la revisión de todos los criterios disponibles y lo que nosotros establecimos como diarrea asociada a Clostridium difficile leve moderada, sin criterios de gravedad para lo que vamos a mostrar más abajo. Las que eran graves era mayor de 65 años, inmunosupresión, leucocitosis más de 15.000, albuminemia menor de 3 gramos, creatinina sobre 1,5. Y las que son graves complicadas es que tienen un cambio en el estatus mental, que tienen ilio, que tengan presencia de megacolon, que están en shock, y aumento del lactato sérico por sobre 2,2 milimoles. Y el otro criterio que es un poco más blando, porque eso va a depender un poco de las disponibilidades, pero cuando el paciente está hospitalizado en intensivo, también se considera como un criterio de gravedad. Tratamiento. En esto nos vamos a centrar el resto de la charla. Tenemos 2 antibióticos estrella, me voy a centrar en esos 2 porque hay muchos disponibles, pero metronidazol es el principal antibiótico, es un nitroimidazol, es un antibiótico que es muy confiable y que se utiliza ampliamente en Chile, es barato y entiendo que acá también lo utilizan bastante y por mucho tiempo. Tiene ciertos atributos que son interesantes, que un 100% de biodisponibilidad, 95% se absorbe en intestino delgado,
llega al colon por difusión a través del colon inflamado, así que la indicación del antibiótico es vía oral. Solamente en los casos muy graves, graves que se llaman graves complicados, lo usamos intravenoso en concomitancia con vancomicina oral. Y tiene una reducida concentración en el colon cercano a la SIM. Y se recomienda no usar en forma prolongada por neurotoxicidad y algunas otras alteraciones. Vancomicina es un glicopéptido, es un amplio espectro también contra bacterias gram positivas, inhibe la síntesis de la pared y tiene una alteración significativa de la microbiota. Se puede usar oral o tópico. Nosotros tenemos unas que se llaman Vancocaps, pero que son muy caras, así que nosotros por lo menos a nivel público y privado utilizamos el frasco de vancomicina y se fracciona. Cuando hablamos con los amigos canadienses hacen lo mismo, tampoco compran las cápsulas que son mucho más caras. Así que la verdad es que incluso la experiencia publicada internacionalmente es con frasco. Si usan frasco no se sientan mal porque es lo que hace todo el mundo. Tiene una mínima absorción sistémica, menos de 3%, y tiene altas concentraciones en el colon. Así que la vancomicina debe ser administrada vía oral. Ahora vamos a la evidencia. Cuando uno ve todas las infecciones por Clostridium difficile en primer episodio y comparamos vancomicina versus metronidazol, efectivamente hay un efecto a favor de la vancomicina. Ambas tienen una muy buena tasa de respuesta, pero hay un efecto a favor de la vancomicina. Pero cuando uno va a discriminar cuáles son los que tienen mayor beneficio y vemos el subgrupo de leva moderada, vemos que ese beneficio se pierde. O sea, tratarlo con metronidazol o con vancomicina, el primer episodio de alguien que tiene una colitis leva moderada, la verdad que no tiene ningún beneficio mayor, así que nuestra recomendación es usar metronidazol. Y cuando vamos a las graves, ahí sí vemos una diferencia, entonces solamente usamos vancomicina en el primer episodio de los episodios graves. Acá están las recomendaciones de vancomicina y metronidazol, que es lo que les acabo de mencionar. Cuando vemos un cuadro grave y complicado, esto lo vemos de cuando en vez, es de baja frecuencia, pero es importante porque son muy desafiantes en términos del manejo. En un estudio retrospectivo, 88 pacientes en intensivo que eran graves, tenían estos criterios de gravedad que les menciono ahí, que si ustedes se fijan cumplen bastante bien con los criterios que yo les mencioné previamente, y lo que se usa en estos casos es una terapia combinada de vancomicina bioral y metronidazol intravenoso. También se puede usar monoterapia de vancomicina, pero lo que nosotros preferimos, sobre todo cuando los pacientes están en hilio, es darles metronidazol intravenoso asociado. Y en ocasiones lo que hacemos cuando están con hilio es hacer enemas de vancomicina colónica, porque si los damos oral y está en hilio no va a llegar. Acuérdense que la vancomicina tenía una acción principalmente luminal. Así que otras consideraciones farmacocinéticas, debido a la menor llegada al colon en hilio y por la hipoperfusión y la mala tolerancia oral, es que la vancomicina oral se puede también además dar en dosis más altas. Nosotros recomendamos dosis de 125 miligramos cuando son las crisis primer episodio grave, pero cuando estamos en estas condiciones pueden ser 250 o 500 miligramos por dosis. Y como les decía antes, los que tienen mala tolerancia se puede utilizar también vía intracolónica. Así que esa es la recomendación. Ahí están las dosis destacadas. En el capítulo que me pidieron que escribiera están todas las dosis y recomendaciones. El tratamiento del primer episodio, entonces, que es grave y complicado, también incluye otras medidas, no solamente las farmacológicas, también estos pacientes pueden requerir cirugía. Y una cosa importante es que el retraso de la colectomía aumenta la mortalidad quirúrgica, así que también el timing para poder definir cuándo el paciente es quirúrgico es relevante. Estos pacientes que son graves, complicados, habitualmente lo vemos multidisciplinariamente, se ven en intensivo y se les pide desde el día 1 al cirujano que esté atento, porque el llegar tarde puede aumentar la mortalidad hasta el 90%. O sea, el paciente va a colectomía, pero va muy tarde. Recurrencia. Esto es algo muy relevante respecto a la recaída, ¿no es cierto? Algunas recaídas pueden ser después de 8 semanas, así que siempre hay que estar con el paciente avisado. Yo en general a los pacientes les digo que estemos atentos por los siguientes 3 a 6 meses. No hay estudios prospectivos que comparen diferentes estrategias de la primera recurrencia. En todo caso, cuando hay una primera recurrencia, de ese seguimiento, que eran 463 pacientes, 33% tuvo una segunda recurrencia. Y el tratamiento fue con metronidazol o vancomicina.
Nuestra recomendación fue que se podía repetir el antibiótico, o sea, si hay una recurrencia uno puede volver a usar metronidazol. Habitualmente la recurrencia no se debe a una resistencia o una refractariedad, se debe a que murieron las formas maduras y como quedaron las esporas, cuando se genera el ciclo de recrecimiento, cuando uno trata por 14 días, lo que sucede es que aparecen nuevas esporas que generan nuevas formas maduras y entonces vuelve y recurre la diarrea. Cuando uno tiene un estudio prospectivo abierto, ¿no es cierto?, de 163 pacientes, tenemos este tipo de evidencia con múltiples recurrencias, nuevamente 3,2, se dan cuenta que es bastante constante los números y las frecuencias, y hay varios esquemas y dosis que se han recomendado. Una de las cosas que son interesantes a tener en consideración es lo que les voy a destacar acá, que la dosis estándar tiene un 54% de recurrencia en este estudio, pero que cuando se usan dosis decrecientes baja a 31 y cuando se usan pulsos es 14. La razón fisiopatológica de esto tiene que ver con las esporas que les mencionaba antes. Uno lo que hace es ir bajando gradualmente, da tratamientos más prolongados, va bajando gradualmente las dosis y después da descansos, donde no da antibióticos, después vuelve a dar antibióticos. Y esto es importante en la segunda recurrencia. Así que se sugiere usar vancomicina por plazos prolongados en dosis decreciente o en pulsos como tratamiento de la segunda recurrencia. La primera recurrencia la tratamos igual con metronidazol o vancomicina, igual como se trató el primer episodio, y cuando estamos hablando del segundo episodio usamos estas dosis decrecientes. También hay evidencia científica, pero no es parte de lo que les estoy mostrando, pero era otra pregunta que tiene que ver con el uso de probióticos. Y dentro de eso Saccharomyces boulardii es el que tiene evidencia científica más sólida, así que habitualmente en estas recurrencias los tratamos con Saccharomyces, además de las dosis decrecientes de vancomicina. Acá tenemos una tabla de resumen donde tenemos el inicio de la vancomicina, 125 miligramos cada 6 horas bioral por 14 días. Luego ustedes ven que vamos bajando a 125 cada 12, después 125 al día y después cada 2 días por 8 días y después cada 3 días. Le damos tiempo a que estas formas esporuladas crezcan y después con antibióticos volvemos a tratarlas. Y esto ha tenido excelentes resultados. Ahora solamente voy a mencionar algunas cosas porque ya fue mencionada una charla previa excelente de trasplante de microbiota fecal, así que solamente les voy a mencionar que cuando estamos enfrentando una tercera recurrencia, nosotros ya estamos pensando en el trasplante de microbiota fecal. Es un tratamiento muy antiguo, como ustedes ven ahí, desde tiempos de las dinastías chinas que se utiliza y está reportado, pero el primer estudio randomizado fue recién en el 2013. El tratamiento de la tercera y posterior recurrencia, ¿no es cierto?, implica el trasplante fecal. Nosotros usamos trasplante fecal colónico vía colonoscopía. No usamos por sonda porque la llegada no llega hasta el colon derecho y nosotros necesitamos que llegue adecuadamente. Solamente usamos infusión, me comentaban algunos colegas acá mexicanos que también usaban unos aspersores. Son cosas que se pueden compartir para ver cuál es el efecto sobre la técnica, pero como sea, las respuestas que tenemos nosotros son de 70% con el primer tratamiento y 90%, y es lo mismo reportado en la literatura, así que la verdad es que funciona muy bien. Lo otro que se puede usar cuando hay recurrencia es rifaximina, y esa es una buena opción, pero en general nosotros usamos metronidazol, segundo episodio metronidazol, tercero, que sería la segunda recurrencia, vancomicina en dosis decrecientes más Saccharomyces, y tercera recurrencia trasplante. Así que en términos prácticos, si es útil el uso de rifaximina, lo que recomendamos fue que en pacientes con tercera recurrencia se sugiere como alternativa al tratamiento un curso de vancomicina de 14 días seguido de rifaximina por 4 semanas, pero el nivel de evidencia es débil, así que está dentro de las opciones, pero no lo usamos nosotros de manera rutinaria. Acá tenemos otras terapias, la fidaxoximina, y que cuando fue comparada con vancomicina tenía una curación de 88 versus 86%, o sea que las respuestas son similares.
los costos son altísimos y nosotros no tenemos experiencia en Chile con este antibiótico. Ya terminando, les voy a mostrar este target que lo encontré bastante ilustrativo. Ahí tenemos los que están en uso en el círculo central, después están los fase 3 y los fase 1-2. Y ustedes pueden ver que en un costado están los antibióticos, los no antibióticos que incluyen restauración de microbiota fecal, también anticuerpos monoclonales y vacunas que tienen que ver con la inmunidad activa y pasiva en pacientes que son de alto riesgo, inmunosuprimidos, edad avanzada, etc. Y un montón de terapias que están con todavía letras y números que seguro van a ser de gran aporte en los años que vienen. Acá tenemos el algoritmo diagnóstico. El algoritmo diagnóstico de GDH yo no lo utilizo, así que les voy a mostrar solamente el de PCR, que es cuando el cuadro clínico es probable, lo hacemos. Si muestra que es positivo, se toma una muestra de posiciones, eso va a un estudio de PCR. Si da positivo el PCR, se trata como una infección asociada a Clostridium difficile. Si da negativo, se descarta. Como es un protocolo de diagnóstico muy sencillo, porque estamos hablando de 90% de sensibilidad, 99% de especificidad, y esto es lo que más nos ha funcionado. Si ustedes ven el algoritmo de GDH, es más engorroso, es un poco más complicado, y por otro lado, mientras uno lo está haciendo, pasan los días y esos pacientes siguen infectando. Y respecto al algoritmo de tratamiento, los leves se tratan con metronidazol, los graves con vancomicina y los graves complicados, como les decía, dosis más altas de vancomicina, metronidazol intravenoso y pueden usarse enemas de vancomicina. Y estamos terminando ya con la terapia, ya la terminamos. Solo unas palabras respecto a prevención. El uso juicioso de antibióticos y de IVP es muy importante. Profilaxis con probióticos en usuarios de antibióticos. Lavado de manos con agua y jabón. El alcohol aumenta la esporulación del Clostridium difficile, así que es algo a tener en consideración. Aislamientos de contacto, idealmente pieza individual. Uso de pechera, guantes desechables por personal de salud. Y aseo de salas expuestas a Clostridium difficile con cloro amonio cuaternario. Nosotros usamos cloro, no usamos amonio cuaternario. Y educación al personal de salud. Son las intervenciones que se han demostrado de mayor costo-efectividad. Entonces la infección por Clostridium difficile ha presentado importantes cambios epidemiológicos, como los mostré al principio. Nuevos métodos han mejorado la capacidad diagnóstica. Existen esquemas de tratamiento que se han definido con mejor tiempo y si siguen este protocolo, la verdad que les da una certeza de que el paciente va a llegar a una curación. Pacientes graves requieren un manejo más agresivo, evaluación conjunta con cirugía, como les decía, precozmente, y el trasplante fecal se ha convertido en una excelente alternativa en casos recurrentes. Y las nuevas terapias que podrían cambiar el enfrentamiento están por verse. Por ahora, con este esquema nosotros nos sentimos confortables, sentimos que hacemos el diagnóstico que necesitamos y las terapias requeridas por el paciente. Ese es mi correo electrónico y ha sido un placer estar acá.